Estamos en el distrito limeño de Surco, casa y estudio de Jorge Rendón Vázquez. Los televidentes conocen a Jorge como novelista, con el cual hemos entrevistado ya 2 veces, pero no conocen tal vez su trayectoria como jurista y como experto en relaciones del trabajo y como abogado laboralista. En esta condición lo vamos a entrevistar en este momento. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, siempre sí, con trabajo. Así es. Dicen que el trabajo es salud y en vos se nota que el trabajo es salud. Vos tuviste una participación muy destacada en el plan de reforma de las relaciones laborales durante el gobierno de Velasco Alvarado. ¿Cuáles fueron los contenidos principales de esa reforma laboral? Bueno, hubo reformas que tocaron primero el derecho al trabajo y luego el derecho de la seguridad social. En el derecho al trabajo lo primero que hicimos, con lo cual arrancamos, fue la ley de estabilidad en el trabajo, por la cual se estableció que los trabajadores solamente podían ser despedidos por falta grave y que si el empleador no probaba la falta del trabajador imputada al trabajador, debía restituirlo en su empleo con el pago de las remuneraciones que hubiera perdido. Esto fue lo fundamental. Después vinieron las normas sobre procedimientos laborales, reclamaciones individuales, negociaciones colectivas y una serie de derechos para los trabajadores. Por ejemplo, los obreros no tenían derecho a percibir el salario los domingos y feriados. Se, 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 se incluyó una norma sobre este tema y luego muchas otras. Por ejemplo, los trabajadores perdían lo que se llama la indemnización de antigüedad si el patrón les imputaba falta grave. Eso desapareció también, porque de ninguna forma el trabajador podía perder eso que era un capital acumulado con su trabajo y que el empleador tenía la obligación de pagar. Primero retener y luego pagar, ¿verdad? Entonces hubo muchas cosas, cambió completamente la legislación laboral y los trabajadores de ser ciudadanos de tercera clase pues pasaron a ser de primera, y esto fue muy importante. Bien, entonces se podría hacer un paralelismo entre la obra laboral del gobierno de Velasco Alvarado y la obra que en su momento hizo en la Argentina el general Perón. ¿Cómo se fue perdiendo esas reformas tan importantes y tan vitales para los trabajadores? Bueno, no se perdieron de inmediato. Al principio los gobiernos que sucedieron al de Velasco trataron de minimizarlas, detenerlas, en fin, pero no lograron porque estaba la presión de los trabajadores y además estaba la ley misma que no pudo ser derogada. Estas reformas han durado hasta la década del 90, en que viene el gobierno de Fujimori y con una política neoliberal, creo que en la Argentina les sucede a ustedes lo mismo como Menem, Y en la misma época. se cambia la legislación laboral y se va eliminando poco a poco estos derechos, de manera que lo que queda es como un cascarón vacío. Lo que más les interesaba eliminar a los empresarios y al gobierno era la ley de estabilidad en el trabajo, y lo hacen finalmente en el año 1995. Pero después sigue la lucha especialmente de los abogados defensores de trabajadores y la mía en particular, y entonces se logra restablecer la estabilidad por una decisión del Tribunal Constitucional. Estamos en esas, sigue la lucha. Lo grave es que las dirigencias sindicales no advierten esta necesidad y entonces no están a la altura de su función y de sus deberes. Seguramente deben haber perdido muchos afiliados. Yo he notado en este viaje que una parte de los trabajadores muy pequeña cuenta con un sindicato que lo protege, una parte pequeña también tiene trabajo en negro y una gran parte de los trabajadores no tiene trabajo formal ni informal. En este país el trabajo informal va más allá del 50% de la masa ocupada, ¿verdad? Y no hay una política de asimilación y de control, porque de lo contrario, pues esa tasa de informalidad se reduciría drásticamente. El gobierno de Toledo trató de resolver, entre comillas, este problema con una ley
de las pequeñas y las microempresas, por las cuales, de hecho, a los trabajadores de estas empresas se les reducía los derechos sociales a menos del 50%. Tuvieron el desparpajo de querer crear una remuneración mínima vital especial para ellos, inferior a la general, desde luego. Que ya es bastante baja en el Claro, país. me opuse tremendamente, ¿no? Y logré parar eso. Lo curioso del caso es que en ese momento era ministro de Trabajo un ex marxista, un ex dirigente sindical, un revoltoso de esos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Villarán de la Puente. Pariente de Susana. Hermano de la actual alcaldesa. De Susana Villarán. Bueno, descendientes de una familia oligarca, ni la menos, ¿verdad? Se logró parar eso, pero no la ley, por supuesto, que está en vigencia. Y en la actualidad, ¿cuáles son los principales problemas que afrontan los trabajadores y los abogados que quieren defender a los trabajadores? Para los trabajadores el problema principal es el empleo. En el Perú no hay un seguro de desempleo. El seguro que ellos tienen es la informalidad. Cuando un trabajador es despedido, si no puede conseguir empleo rápidamente, pues va a vender cosas en la calle. Ustedes le llaman cuentapropistas. Bueno, esto es muy general acá, ¿verdad? Y algo tiene que hacer. Vos vas por la calle y te topas con gente que te limpia los vidrios, en fin, son desempleados simplemente. O con una multitud muy grande de comerciantes que tratan de ganarse la vida de alguna forma. Algunos se reinstalan, pero otros no, quedan así flotando como una masa sin empleo y que viven esa forma, ¿verdad? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, que se podría resolver con ciertas medidas de ajuste económico y sobre todo laboral. ¿Y está en alguna de las plataformas de los candidatos o solo tienen Yo tengo la planteos? impresión que la plataforma de Ollanta Humana sí contiene un plan para atacar la legislación laboral y de seguridad social. Es el único, ¿eh? Y desde el punto de vista de los abogados, hay una nueva ley de procedimientos en juicios laborales. Sí, que se dio el año pasado. ¿Y cuyos objetivos cuáles son? Bueno, esa ley la dejaron para tener vigencia 6 meses después, y ni siquiera así, sino que le encomendaron al Consejo de Justicia que la implementara poco a poco. Hasta ahora eso se ha hecho solamente encargando a 15 juzgados la aplicación de la nueva ley, pero eso no es el tema, porque la ley es tan complicada que necesitaría 4 veces más jueces y cámaras de apelación. O sea que eso es simplemente para dilatar más los juicios. Exactamente, ¿no? Y claro, los empleadores ganan con esto, porque hay una ley que se dio durante el gobierno de Fujimori por la cual cuando un trabajador gana un pleito y pide liquidación de intereses por la plata que no le han pagado, le pagan un interés especial llamado interés laboral, que es mucho más bajo que el interés legal, ¿verdad? ¿No? Y entonces a los empleadores les conviene no pagar, pues, y tomar ese dinero y explotarlo. Bueno, muchas gracias, Jorge, por este panorama de casi 45 años de leyes laborales y relaciones laborales en el Perú. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista y aquí estamos, siempre en la lucha. Adiós.